María José, te resististe, pero lo logramos. Aquí estás en Gritones Podcast. No te me podías rajar porque, o sea, a ver, haces muchas cosas Ay, muy Dios mío. arriesgadas y muy peligrosas para que no estuvieras aquí en una entrevista en un podcast. Gracias por finalmente aceptar. Gracias a ti por insistir. A ver qué sale. Sí, es el premio de la insistencia, ¿estás de acuerdo? O sea, cuando quieres lograr Sí. algo, pues hay que insistirle. Y me gustaría inaugurar el episodio preguntándote, ¿cómo le hicieron los niños de una comunidad a donde fuiste a hacer servicio social para convencerte y que cabalgaras con ellos por el campo, cuando de hecho sabías que lo tenías prohibido? Ya sé quién te contó esa historia. Este, pues ¿cómo le hice para convencerlos? No, pues no lo pensé. O sea, tenías Siempre me claro, han tenías, gustado, tenías claro que no, supuestamente no lo podían hacer, ¿no? o sea, no como tal, no era una regla no cabalgar, pero pues teníamos que seguir al grupo, ¿no? Ya. Y nos pareció más divertido cabalgar con los niños en el monte. Oye, ¿eres de las que rompe las reglas? Sí, creo que son reglas estúpidas, sí, Ok. pero también creo que hay reglas que sí existen por algo y que dan orden. Ya. Entonces, no, tampoco soy una rebelde así. Sin causa. Ajá. Ya. Pero bueno, si ves una regla que dices, me parece absurda, y le quita la diversión o le quita la experiencia, te atreves. Sí, claro. Venga, venga. Y sé que la experiencia de cabalgar y de la naturaleza estuvo chingona, pero todavía más especial fue la alegría que le causaron a los niños. Sí. Ese tema de la comunidad, de hacer trabajo social, ¿por qué lo haces? Mm, Pues no sé, creo que aprendo mucho de esas experiencias y no solamente es eh, dar lo que yo tengo y compartir, sino también gano mucho de eso. Y no sé, expando mi mente a otras formas, a otros tipos de vivir. Y también valoro mucho, me ayuda a valorar lo que tengo. Mm, mm. ¿Recuerdas así? Y no sé, creo Sí, que, dime. perdón, me considero muy privilegiada en muchas formas, entonces creo que el privilegio viene con la obligación también de compartir con los que no son tan privilegiados. Me gusta eso. El privilegio viene con una obligación. ¿Recuerdas alguna lección así importante que te hayas llevado de algún trabajo social con un niño, con un adulto mayor, en alguna comunidad en particular? ¿Recuerdas algo que digas, puta, esto me marcó? Uy, sí, muchas. Dime una. Este, Mira, estuve haciendo trabajo de campo para mi tesis. Yo estudié sociología y mi tesis fue sobre explotación sexual de niñas y adolescentes en México. Hice mi trabajo de campo en una casa hogar en Tepito. Y eso fue hasta la fecha lo más duro que he tenido que hacer en mi vida. O sea, enfrentarme a realidades súper duras, historias horribles, desgarradoras, que no te puedes imaginar. Y una vez nos llevamos a las niñas armamos un taller de fotografía con un amigo y nos llevábamos a las niñas como a diferentes partes de la Ciudad de México a tomar fotos. Y nos fuimos a el Monumento a la Revolución. Ujú. Y las niñas estaban felices así, mojándose en las fuentes, tomando fotos, corriendo, jugando todo. Y al final una niña se acercó y me dijo, este es el mejor día de mi vida. Y entonces yo me Mm, quedé así como, wow. mm, O sea, sí estuvo chido, pero que este sea el mejor día de su vida, o sea, ¿qué te habla de lo que ha vivido, no? Con tan poquito mm, hicimos el mejor día de su vida. mm. Entonces a mí me pegó mucho y me acuerdo que lloré mucho después de ese día. No, total, definitivamente. ¿Cómo vamos también perdiendo la capacidad de asombro? ¿No? Como algo tan Sí, trivial o entre comillas, algo que puede parecer sencillo,
puede ser el mejor día para alguien. Sí. Y es increíble que esas experiencias como a ti, pues nos van marcando y valoramos lo que tenemos. ¿Cómo describes tus raíces, María José? ¿Cómo son tus raíces? ¿De dónde vienes? ¿Cómo es tu familia? ¿Cómo la describirías? Pues, em, pues como te decía, me considero la verdad muy privilegiada. Obviamente todo el mundo hemos vivido cosas fuertes y retos desde que nacemos y cada quien tiene su historia, pero la verdad es que nací en una familia amorosa, unida, con valores, trabajadora. Entonces, pues considero que tuve una buena infancia. Soy la cuarta hija, tengo 3 hermanos mayores, 2 hermanos y una hermana. Este, y pues eso, o sea, tuve oportunidades de educación, de de jugar mucho, de jugar con mis hermanos de chiquita, de tener a mis papás presentes. Mm, mm. eh, Este tema de ser la última, la más chiquita, si eras así la Ujú. más consentida, la protegida, es que es María José, la más pequeña de todos, ¿sentías ese cobijo, esa sobreprotección? Yo siento que no, pero seguramente si le preguntas a mis Sí, hermanos te van a decir que claro, sí. tendrán una opinión diferente a eso. Sí. También, o sea, sí creo que mis hermanos me abrieron paso a muchas cosas. ¿Cómo qué? O sea, pues, mm, pues no sé, bueno, sí tuve bastantes reglas, sobre todo cuando empecé a salir ya de adolescente, pero Ujú, porque yo salí más fiestera que mis hermanos. sí, Pero de alguna forma, pues me abrieron el camino como a los permisos o ya. no sé. Y no era de que, bueno, sí puedes salir, pero con tus hermanos o con tu hermana mayor. ¿Sí era así? Pues no, eso No. no, Okey. no, A mí sí no. me la aplicaban, y estaba medio jodido, la Sí, verdad. Yo soy el grande, o sea, no soy el chico, pero entonces tenía que, pues, invitar a mi hermana, ¿no? Entonces, pues, así en ese momento, cuando era una obligación, pues, había veces que, pues, no querías que fuera tu hermana, punto, o tu hermano, lo que sea. Entonces, tenías que ir con el hermano mayor, sí, obvio. ¿no? Si querías salir, de fiesta o lo que sea, ¿no? Decías de que Ujú. jugaste mucho de niña, y tu juguete favorito era un camión estilo safari con distintos animalitos. ¿Es correcto? ¿Sí o no? Pues sí, de mis favoritos, Sí, sí, de sí. tus favoritos. ¿Por qué dices que era cruel ese juguete? Porque, pues, porque era o sea, los tenían en cautiverio. Y de hecho, la lo 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 más cruel, que no era parte del juguete, era la bolsita de red donde guardábamos a los animalitos, pero entonces era como una red para atraparlos. Ese tema de la naturaleza, hoy sé que vives en Puerto Escondido, ya llegaremos ahí. La Ujú. naturaleza, los animales, ¿recuerdas que desde pequeña era algo que te iba a acompañar el resto de tu vida? Sí, 100%. ¿Cómo lo De detectaste? cuando Pues, como a los 5 años llegó un gatito muy chiquito a nuestra casa y lo adoptamos. Bueno, prácticamente lo adopté. Mi papá estaba súper en contra, pero después yo creo que le tenté el corazón y se quedó el gato con nosotros. ¿Cómo se llamaba? Pero era Bicho, Bicho. Bicho. Y fue así mi adoración total. Y, pues, yo creo que desde ahí, ¿Y la naturaleza? pues, también, o sea, como que desde chiquitos íbamos mucho a días de campo, campamentos. Nos metieron a los scouts. Mm, Entonces fui niña scout y mm. me encantó, la O sea, verdad, ¿sabes hacer ir de nudos campamento y y todo así. ese pedo? Sí, claro, Ole. ¿En dónde vivías de niña? en En Cuernavaca, Cuernavaca. Okey. crecí en Cuernavaca, ¿Ahí sí. estudiaste todo, la primaria, secundaria, prepa? Estudié primaria y secundaria y prepa, y después en la universidad me fui a Ciudad de México, a la UNAM. Fuiste a la UNAM a estudiar sociología. Ajá. ¿Cómo le explicarías a un niño de 10 años qué es sociología?
No, pues todavía no sé. No manches, que ni tú misma sabes, güey. Pues es como estudiar la sociedad y los problemas sociales. Ok, Eso es como lo más ok, simple. ok. Es como si aplicaras es como la psicología y estudia el individuo o la mente del individuo y esto se aplica a grupos sociales, grupos más grandes. Ok. ¿Y crees que influyó este tema del trabajo social que ya venías haciendo o se reforzó con la carrera, el ir a comunidades y, o sea, cómo lo conectarías con lo que estudiaste? Pues las dos cosas, o sea, em, siempre tuve esta parte como de trabajo comunitario o sea, me enriquecían mucho este tipo de experiencias, de irme a comunidades o de irme a asilos, o ya ves que en la escuela luego te llevan así de que al orfanato o a los Sí. asilos, así, eso me encantaba. Entonces, pues yo quería estudiar algo que tuviera que ver con eso. Pensé primero, estaba entre trabajo social y sociología, Mm, y bueno, al final me decidí por sociología. mm, Y la verdad es que la carrera en sí no la disfruté. O sea, era como muy teórica y a mí lo que me gustaba era justo la parte práctica. Y ya que hice mi tesis, que ahí te digo que hice trabajo social y eso, ahí ya me enamoré. mm, O sea, me encantó. mm, Me encantó la carrera y después pues me gradué y seguí ya. trabajando como en temas sociales. Ahora quiero saber si ya en ese momento estabas muy atascada con el deporte, porque sé que es una parte muy importante para ti. Es algo relevantísimo en la vida de María José el deporte. De hecho, ya llegaremos Este, también, ojalá nos dé tiempo a hablar de que eres coach pues, de fitness, así lo defino yo, igual y me corriges, pero ¿cuándo empieza ese amor por el deporte? ¿Tus papás eran deportistas, tus hermanos? O sea, ¿cómo fue ese génesis? sí, desde chiquita. O sea, obviamente por temporadas, pero desde chiquita nos inculcaron mucho el deporte. Mi papá fue nadador de alto rendimiento Ok. junto con mis tíos. Entonces, pues siempre, desde chiquita, o sea, yo iba a gimnasia olímpica y me encantaba. También hacía natación, básquet, o sea, lo que fuera. Mm, Siempre estaba en clases de algo. mm. Gimnasia era lo que más me gustaba. Y ya cuando fui creciendo, empecé a hacer otras cosas, empecé a correr, este, gimnasio y así, luego lo dejaba por temporadas, pero desde hace como, ¿qué serán? Como 4 o 5 años para acá, ya me volví mucho más disciplinada y constante. ¿Qué significa el deporte para ti? Pues es terapéutico, o sea, para mí ya es un estilo de vida, o sea, ya no puedo no hacer deporte. Y como que empezó así a partir de una ruptura amorosa y COVID, como que me empecé a refugiar en el ejercicio. Que es un buen refugio al final, ¿no? Porque pues te puedes haber refugiado en Este, el alcohol, en el desmadre, en las fiestas, en lo que sea. O sea, hay un chingo de refugios distintos, ¿no? Me parece que el ajá. deporte puede funcionar muy bien. Y justo hablando de COVID, ¿cómo lo viviste para ti? O sea, quiero vincularlo con el deporte, o sea, porque creo que todo lo vivimos diferente. O sea, si bien es cierto, todo el mundo estuvo encerrado un chingo de tiempo, pero, pero ¿qué cruzaba por tu cabeza? Uy, fue muy duro. Es que viví muchos cambios en esos tiempos. Cuéntame. Yo estaba viviendo en Australia. Me fui a estudiar una maestría y luego me quedé trabajando y estuve allá casi 4 años. Y mi hermana tuvo un bebé justo antes de COVID. Entonces planeé un viaje a México para venir a conocer a mi sobrino y vine y fue justo cuando todo lo del mundo se fue A la a mierda. la mierda con el COVID. Sí. O sea, justo las 3 semanas que yo vine de vacaciones, todo valió madres, cerraron las fronteras en Australia, no me dejaron regresar. O sea, el día que yo me regresaba a Australia, ya no me dejaron subir Uh, al avión, cerraron las fronteras y me quedé en México. Y pues entonces me quedé en casa de mi hermana un rato y después en casa de mis papás.
en lo que se veía qué onda, nadie sabía qué iba a pasar. Y en eso le detectan cáncer a mi papá, Mm, un cáncer muy avanzado. Entonces, pues no solamente era COVID, era el cáncer de mi papá y era, o sea, empezamos pues un proceso muy difícil encerrados. Ahí sí no veíamos absolutamente nadie porque pues sobre todo por la enfermedad de mi papá estaba muy vulnerable y no queríamos contagiarlo y pues había mucha incertidumbre de qué onda con el COVID. Entonces, pues no veía ni a mis mejores amigas. O sea, veía a mis papás, a mis hermanos y ya. Y entre hospitales, quimios, luego yo con mi trabajo de Australia en línea, cada mes era como la incertidumbre de si me iban a seguir contratando o si me iban a dar las gracias. Entonces fue una época muy dura y pues justo fue cuando empecé a hacer más ejercicio. O sea, era como mi terapia diaria de esa hora, nadie me moleste, nadie me hable, estoy haciendo ejercicio y así como que empecé con más disciplina. ¿Recuerdas el día? Es decir, fue como una especie de grito de desesperación interno, decir, me voy a salir a correr o voy a empezar a hacer lagartijas aquí en mi cuarto, o abdominales o jumping jacks. ¿Recuerdas ese momento que dijiste, Pues no tal cual, porque tampoco fue así, eh, o sea, tan drástico el cambio, porque yo ya venía haciendo ejercicio. O sea, ya tenía medio mi rutina en Australia de salir a correr, ir al gimnasio y así. Solamente pues creo que lo hice más, lo intensifiqué pues. "Mm, mm"? De por sí fue durísimo el tema del COVID en la vida de todas las personas. O sea, seas quien seas, fue literalmente una pandemia que ha cambiado la historia de la humanidad en muchos sentidos. ¿Quién le gusta estar encerrado meses y meses y meses? De hecho, era una tortura en las civilizaciones así antiguas. Era, bueno, ahí está la cárcel, es encerrar a una persona y la vuelves loca. Y en tu caso, no solo, no sé si la situación sentimental también fue en esa etapa, Fue un poquito antes, antes, pero pues yo todavía no, o claro. sea, todavía estaba afectada. Y luego lo de tu papá. ¿Dirías que No, únicamente el deporte te ayudó a salir adelante? ¿O te agarraste de otros lados? no, me agarraba de donde podía. Estaba tomando terapia también. Tenía a mi psicóloga una vez a la semana, después cada 2 semanas, entonces eso me ayudaba mucho. También empecé a hacer yoga, nunca había hecho yoga, y empecé a hacer clases en línea con un grupito de amigas. Ok, Este, ¿Qué más? Pues escribir siempre me ha ayudado. ok, Mm, ok, pues eso ok. principalmente. ¿Eras muy, muy, muy cercana a tu papá? Sí. Ok. ¿Cómo fue evolucionando eso? ¿Cómo fue el proceso para ti desde enterarte hasta, bueno, desconozco el desenlace, ¿verdad? Pero, ¿cómo lo viviste? Ay. Pues fue muy duro porque, este, por las circunstancias que te digo, que yo me quedé atrapada en casa de bueno, no atrapada, suena horrible, ¿no? Pero Entiendo el contexto, sí. no pude regresar a Australia, me quedé atrapada en México y pues estaba en casa de mis papás, también después de no vivir muchos años en casa de mis papás, ¿no? O sea, de vivir del otro lado del mundo, pasé a convivir 24 horas al día en casa de mis papás encerrados. Entonces, mis hermanos son más grandes, viven en otros lados y pues por las circunstancias me tocó medio, pues, hacerme cargo de muchas cosas. Este, cuan a mi papá lo operaron de la cadera por un problema que tenía, y ahí fue que le detectaron el cáncer. Mm, Entonces, yo lo acompañé al hospital, yo era la única que estaba con él, o sea, bueno, para la operación yo lo acompañé al hospital, era COVID, no podían entrar más personas, entonces me tocó todo ese proceso, hablar con los doctores, hablar con el doctor que vio algo raro y mandó al laboratorio,
recibir la noticia de que mi papá tenía cáncer, tener que decirle a mi papá que tenía cáncer, Uf. tener que decirle al resto de la familia, tomar decisiones, tomar un poco el control de esa situación, que no sé si me correspondía, pero lo tomé, Mm. ¿no? Entonces fue muy duro. Yo cargué con mucha presión. Por ejemplo, esa noticia de que a lo mejor mi papá tenía cáncer, me la guardé y no la compartí con nadie 3 Uf. semanas. Entonces, yo estaba así con los nervios de punta, ¿no? Y cuando me dije, o sea, esperando a que regresaran los resultados del laboratorio, este, y pues sí, eso, o sea, tener que decirle a tu papá, que ¿cómo le dices, no? ¿Cómo le dices a tu papá que Mm. tiene ¿En cáncer? qué parte? Fue muy duro. Ya lo tenía, en metástasis en prácticamente todo el Eh, cuerpo. eh, Era un cáncer muy raro, eh. por eso se tardaron tanto tiempo en darle al clavo de qué tipo de cáncer era. Mm. Pero sí, ya lo tenía en huesos, músculos, ganglios, en ningún órgano, pero sí en todo el Mm. cuerpo. A partir de ese momento, ¿sientes que cambió tu manera de ver la vida? Sí, sí, sí. ¿De qué forma? Pues es que pasé por muchas etapas, o sea, al principio mucho enojo de por qué a nosotros, ¿no? O sea, de pinche cáncer, Mucho mm, coraje. sí, mucho coraje, mucha frustración. Ahorita como que lo veo en retrospectiva y sí creo que las enfermedades y la muerte, bueno, me adelanto, mi papá falleció de cáncer hace 2 años. Ok. Entonces, ese fue el desenlace. Pero ahorita o sea, veo hacia atrás y sí creo que la enfermedad y la muerte son grandes maestros. Mm. O sea, yo ya no tengo no, o sea, lo acepto como fue, ¿no? Y pues nada, te enseña a valorar la vida, a valorar a tus seres queridos, a atreverte a vivir tu vida como quieres vivirla, para después no arrepentirte de por qué no hice tal, por qué debí de haber hecho tal, este, cuidar tus relaciones, ¿no? Mm. O sea, el día de mañana no sabes qué puede pasar. Mm. Y digo, lo de mi papá fue un proceso, ¿no? Prácticamente fue un proceso de 3 años que nos fue preparando para al final despedirnos, ¿no? O Claro. sea, al final ya sabíamos que era inevitable la muerte de mi papá, ¿no? Entonces, pues, de alguna u otra forma te prepara. Pero hay otros casos que el día de mañana sales y tienes un accidente y chao, Mm. ¿no? Entonces, Totalmente. pues, es como la vida es hoy, hay que aprovecharla hoy, no mañana. 100%. Por ahí a lo mejor has escuchado la frase memento mori, ¿no? Es, ¿no? De los Ujú. espartanos, y no, espero no la estarla cagando, de dónde viene el origen de la frase, pero al final es, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy en todo lo que tiene que ver con tu principio de realidad, ¿no? Con tus esferas periféricas, familia, sociedad, vocación, trabajo. Y, y quiero que sepas que eres un vivo ejemplo de eso. O sea, las personas que te rodean, eso es lo que les transmites, que vayan por sus sueños, que no se den por vencidos, que realmente eh, es posible cuando tienes objetivos claros, ¿no? Y entonces, eso es lo que emanas con la gente que convive contigo, a pesar de que has vivido momentos durísimos, no duros, durísimos, muy cabrones. eh, y bueno, sabía que iba a ser una entrevista muy chingona. Te lo dije, María José, te lo dije. Eh, Oye, háblame del Ikigai y la tabla de Excel. ¿Qué pedo con eso? O sea, a ver, vamos a empezar explicando qué es Ikigai, porque ya me ha llegado por diferentes Exacto. lados, güey, eso. ¿Qué onda con el Ikigai?
Pues yo tampoco lo conocía, pero es como una herramienta para, para conocer como tus intereses y para qué eres bueno y como un poquito para dónde quieres dirigirte en la vida. Ok. Entonces, este, pues a mí me la mandó Uli. Uli es mi socio y amigo. Y cuando nos conocimos, empezamos a hablar de un proyecto que ahora ya se materializó. Ok. Y a Uli le gusta mucho el emprendimiento y usa mucho este tipo de herramientas como para conocer a la gente. Entonces me mandó el famoso Ikigai para que lo contestara. Y a mí me pareció muy lógico y obvio contestarlo en forma de tabla, en un Excel. A mí me encantan las tablas. Y entonces, pues no sé, a él le o sea, a él le sorprendió mucho que hiciera una tabla de eso. Me dijo, como es la primera vez que alguien me lo contesta en tabla, y pues eso habla mucho de tu personalidad convergente. Él usa mucho los términos divergente, convergente. Y pues eso. Sí, me ha llegado mucho el tema del Ikigai por diferentes personas. O sea, me voy a aplicar porque me parece muy interesante eso. Y también me hiciste recordar a un cuate que se llama Roberto Martínez, que ese güey es un rockstar en el mundo de podcast. Tiene más de 500 episodios. Yo apenas acabo de cumplir un año, o sea, estoy años luz. Pero este güey tiene su vida en un Excel. O sea, literalmente él ha dicho, Y wow. mi vida está en un Excel. Y ahorita que te escuchaba decía, puta, o sea, Pero ¿cómo? ¿Qué pone en no el sé Excel o exactamente cómo? cómo ha ordenado su vida en el Excel, pero el güey es mega ultra estructurado. Y justo también dice, ¿no? O sea, a él sacarlo del Excel, puta, le hace cortocircuito. O sea, tú también consideras que eres muy estructurada y si te sales un poquito de tu estructura, ¿puedes perder el hilo o te pueden sacar de quicio? Pues en algunas cosas sí. ¿Cómo qué? Dame Sí. un ejemplo. Eh, Ay, no sé. O sea, creo que es más conmigo, con mis cosas. O sea, este, aunque sea una tabla que solamente voy a ver yo en Excel, no puedo tenerla sin formato o toda chueca o sea, yo uso, sí, a mí me gusta tenerla perfectamente, con highlights, con negritas donde van las negritas, o sea, Colorcitos y todo. Eras de los que sí, sí, usabas sí, sí, sí. plumones y colorcitos de diferentes tonos en la escuela y ponías, Pues fíjate que no tanto, no no, tanto, no sé, creo que me volví más con la edad. ya. ¿Y donde trabajas, lo reconocen? O sea, dicen, ¿qué pedo con los Exceles de María José, güey? O sea, están automatizados, le das clic, se despliega no sé qué, los colores del título, las negritas, el orden, o sea, Ujú. ¿es algo que lo notan con quien interactúas o quien tiene acceso a tus Exceles? Sí, 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 sí. dicen, ¿qué onda con este Por Excel? ejemplo, a Uli le llaman mucho la atención mis Exceles. La chamba que tienes ahorita fuera de tu emprendimiento, que está poca madre, ya hablaremos de tu emprendimiento que acaba de abrir en Puerto, donde sigues Ujú. trabajando, ¿es este trabajo que tenías en la pandemia con una empresa australiana? Sí, ¿Sigues con ellos? sí, sigo ¡Wow! con ellos. Imagínate Ya que tú decías, puta, si voy tengo, a seguir o no voy a seguir con ellos mes a mes. sí, ¿Qué haces ahí? sí, ahí sigo. Es una ONG que ayuda a mujeres víctimas de explotación, de explotación, de trata de personas y muchos tipos de explotación, como explotación laboral, explotación sexual, matrimonios forzados. Y les damos apoyo psicológico, terapia individual y terapia grupal. Y yo estoy como tras bambalinas en operación, eh, haciendo investigación, publicaciones, un poquito de todo porque somos un equipo muy chico. Ok. ¿Cómo conseguiste esa chamba? Pues cuando terminé mi maestría en Ajá. Australia,
me costó mucho trabajo encontrar trabajo. Este, como que sin tener experiencia en Australia era muy difícil. Y también teniendo una visa temporal, Mm, que en ese momento yo tenía. Sí, porque aplicaba trabajos y lo primero que me preguntaban era cuánto tiempo me iba a quedar, y en ese momento tenía una visa condicionada, un pedo. Pero el chiste es que después de eso ya nunca me contestaban, ¿no? Eso y que no tenía referencias en Australia. Entonces, pues ya en mi desesperación dije, bueno, pues voy a aplicar de voluntaria en donde sea, ¿no? O sea, al menos trabajar gratis para al menos tener esa experiencia en Australia y que fuera más fácil. Entonces empecé a mandar mails así a organizaciones que trabajaban los temas que me interesaban, como trata de personas. Y pues esta organización que se llama Headspace me contactó y empecé de voluntaria, y después el voluntariado se convirtió en unas horas a la semana y así me fueron cada vez involucrando más ya mm, en trabajo mm, pagado. mm. Qué buena historia. Qué buena historia. Quiero ahora hacerle clic a un tema que te define muy bien, que es la libertad. Esta libertad de estar en Australia, de abrirte camino por allá, eh, después, bueno, todo lo que viviste. ¿Y siempre has sido así de libre? ¿O te has considerado así de libre, María José? Pues no, siempre he querido ser libre, pero, pero creo que lo he ido construyendo. O sea, lo he ido, pues lo he ido buscando, pero me ha costado trabajo. ¿Qué es lo que más trabajo te ha costado en esa búsqueda de la libertad? Em, pues un poco el miedo ¿Ok? de lanzarme. O sea, por ejemplo, irme a Australia fue un reto. La sufrí, la verdad. O sea, te puedo decir que es de las mejores experiencias, pero fue muy duro al principio. Nunca había estado tan lejos, nunca me había alejado de mi familia tanto tiempo y tan lejos. Por 2 años no vine, entonces, o sea, fue difícil. Y tú te vas a otra cultura, a otro país, otro idioma, otras formas, otro todo. Entonces, pues eso, el miedo de atreverme a hacer las cosas, y también un poco el ir contra la corriente. Este, Creo que irme a Australia, bueno, varias experiencias en mi vida me han abierto los ojos y la mente, sobre todo, como pues a no tener que seguir las reglas o lo que la sociedad espera de ti, de A, B y C, pero pues eso también es difícil, ¿no? Porque pues vas contra la corriente y va a haber gente que te critique, que te juzgue. Claro, este, claro. Siempre, siempre va a haber. Siempre, yo digo que la opinión es como el ombligo. Todo mundo tiene una y no le vas a dar gusto a todo mundo. Siempre va a haber alguien que te critique, que al final los que más chingan o que más hatean son los que se proyectan y se espejean, pero al final lo que tú haces, que es de alguna manera, bajo tus propios términos, ser libre y tomar decisiones difíciles, a pesar del miedo, a pesar de que hay muchas cosas que seguro te siguen dando miedo, y que de verdad quiero profundizar en el tema del patinaje y de lo que recientemente has logrado, que porque te metes unos putazos increíbles y continúas ahí, ¿no? Yo creo que te sigue dando miedo. Te he visto hacer unas cosas impresionantes en redes. Pero, ¿cómo dirías que pudiste atravesar esta, eh, no sé si fue oportunidad, esta idea de irte a Puerto Escondido a vivir a pesar del miedo? No sé si, insisto, fue atravesar, fue brincar la pared, fue darle vuelta. ¿Cómo lo manejaste? Platícame. No, pues venirme a vivir a Puerto Escondido ya fue pan comido. O sea, ¿Mm? eso sí no me dio nada de miedo. Miedo irme a Australia. Ok, Y Puerto Escondido, o sea, yo ya había vivido toda esa experiencia de irme al otro lado del ok. mundo. Entonces, venirme a Puerto fue muy fácil. O sea, ¿Por qué? pues Pero ¿por sí, qué o sea, Puerto? pues vine de vacaciones con mis amigas. ¿Y te gustó? Me gustó, o sea, yo ya venía con ojos
de a ver qué tal, como para irme a vivir un rato, porque yo, bueno, te digo, estaba ya trabajando en línea en Australia. Estaba viviendo en casa de mis papás con toda esta situación que te digo del COVID, del cáncer y eso, y mi papá estaba en una buena racha. O sea, obviamente el cáncer de mi papá era altas y bajas, ¿no? A veces estaba bien, a veces no tan bien, y en ese momento estaba bien, bien entre comillas, ¿no? Entonces vine a Puerto y, y me gustó, y dije, pues me voy a venir a probar 2 meses. Hablé con mi papá me súper apoyó, me dijo, sí, vete, haz tu vida, ¿qué haces aquí? Ya, o sea, gracias por todo, pero pues Mm, tú vive tu vida, claro. ¿no? Entonces, y pues al final de cuentas estaba a 1 hora de vuelo de distancia, entonces cualquier cosa yo me iba a ver a mis papás o sea, de por sí iba como cada mes y medio, digamos, Ujú. y pues si cualquier cosa pasaba, agarraba un vuelo y me iba, ¿no? Entonces realmente venir a Puerto, eso sí no me dio miedo. Agarras tu maletita, ya me voy. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo se hace? Sí. Puede sonar obvio o parecer obvio, pero ¿cómo se hace decir, me voy a ir a vivir a, en este caso, Puerto Escondido? Llego sin un lugar donde quedarme, llego con mi maleta después del aeropuerto o el camión, o no sé cómo llegaste, a buscar dónde vivir. ¿Cómo es ese paso a paso? Pues yo sí conseguí dónde vivir. Te digo, me vine como de prueba 2 meses y desde Cuernavaca conseguí dónde vivir esos 2 meses. Y pues nada, no conocía a nadie. O sea, llegué un día antes de mi cumpleaños sin conocer a nadie. Y Puerto, la verdad, es un lugar muy fácil de llegar desde cero, porque casi todo el mundo viene igual que tú. Entonces, todo el mundo viene muy abierto a conocer gente. Es muy fácil, o sea, hacer amigos, hay miles de cosas que hacer, entonces, pues la verdad es que empecé a hacer amigos muy, muy rápido, no, Ok. no fue un tema. Ahora, ¿tenías tú resuelto el tema financiero? Es decir, yo hablo de la libertad financiera desde el punto de vista que tienes lo suficiente para vivir como a ti se te da la gana vivir. Puedes vivir desde en un castillo o puedes vivir en una ranchería y eres feliz. O sea, no hablo de que la libertad financiera es sinónimo de opulencia, sino que lo que gano me da perfecto para vivir como se me da la gana y voy poca madre. En tu caso, ¿ya tenías esa libertad financiera o tenías también que en Puerto buscar otra fuente de ingreso? No, la verdad también tuve suerte ahí, porque con mi trabajo de Australia podía vivir cómodamente Ok, y con eso la armaba. ok. Pero no es seguro, ¿estás de acuerdo? O sea, Como o no sea, seguro. ¿nunca has pensado como que es algo que un día puede desaparecer, como te venía a la cabeza en el COVID? Ah, sí, 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 sí. ¿Ok? Sí, Eso te hizo a lo pero mejor, yo estaba ahorrando o sea, también. tenías tus ahorros, pero eso O s también te hizo decir, oye, sí. voy a abrirme a nuevas fuentes de ingreso, o no fue ese el criterio, fue otro. ¿Para el nuevo proyecto? No, porque sé que antes del O nuevo proyecto también te has movido ahí en Puerto y has ganado dinero, por ejemplo, de coach, ¿no? Dando clases de fitness, por sí, ejemplo. O sea, al sí, sí. abrirte a hacer otras actividades que te generan otra fuente de ingreso, no fue necesariamente el de hecho decir, híjole, tengo que tener otra alternativa aparte de Australia. O sea, ¿no fue ese criterio o sí se coló por ahí? Pues, en este momento, por ejemplo, con el proyecto que acabamos de abrir, sí fue una de las razones, porque la verdad yo ya quiero soltar el trabajo de Ya, Australia pronto. ya. Ahora, antes de llegar a ese Ujú. proyectazo que he investigado un poco acerca de él, que está pues nuevecito, está en early stage, ¿no? Como llaman los emprendedores. Ujú. ¿Cómo se integró a tu vida el patinaje? ¿Por qué empezaste a patinar? Háblame de eso. Pues, siempre me ha gustado probar nuevos deportes y tiendo a obsesionarme un poco por temporadas. Cuando me vine a Puerto, descubrí el acroyoga y me obsesioné. Entonces, todos los días quería hacer acroyoga. Pero en el acroyoga dependes de otra persona. No sé si lo ubicas, es el
Ese es con, Es como no sé si es... una persona está como de Ah, sí, base en el ya. suelo casi siempre y la otra Sí. persona arriba como volando y haciendo Me acrobacias. estaba confundiendo con las telas, o no tiene que ver las telas, o sí usan telas en la acroyoga. No, Ya, no. ok. Entonces, pues como dependía de otra persona, era difícil a veces hacerlo, ¿no? O ponernos de acuerdo y yo quería entrenar y volverme buena. O sea, como que soy intensa. Cuando me gusta algo, no solamente quiero ahí como sí, jaja, divertirme, sino quiero así entrenar y volverme buena. Y cuando murió mi papá hace 2 años, como que me aislé un poco socialmente. O sea, no tenía ganas de convivir mucho con la gente. Y ahí había una chica argentina aquí en Puerto que patina increíble. O sea, es un espectáculo verla. Y hay un bar que tiene un bowl adentro aquí en Puerto que se llama Boneyard y ella patinaba mucho ahí. Entonces yo cuando iba a Boneyard la veía y decía, wow, o sea, es que yo quiero, o sea, yo quiero. Y cuando murió mi papá, te digo, como que me aislé socialmente, me compré mis patines y dije, voy a aprender a patinar. Y le escribí a esta chica y le pregunté si me podía dar clases. Me dijo que sí, empecé a tomar clases con ella y me encantó. Entonces, esto se volvió también como una terapia para mí. O sea, te digo, hace rato te decía que para mí el deporte es una terapia, o sea, patinar se volvió, me súper refugié ahí y me encantó. La cosa fue que al mes de aprender a patinar, me caí en una de las clases y me rompí parcialmente 2 ligamentos de la rodilla Leve, y pues así, no leve, pude, un sí, rasponcito. no pude ni hacer ejercicio y olvídate de patinar durante 3 meses. Y entonces empecé con rehabilitación con Alex Medina, de hecho, que por él te conozco. Sí, sí, saludos al buen Alex. Ajá. Y Pero entonces, Alex, pues cuando me, pero ca- Alex me, está, su clínica no está en Puerto Escondido. O sea, ¿cómo conectamos no, eso? no, pero sí, bueno, te digo que yo iba muy seguido a Ah, ok. Cuerna. Entonces, cuando me lesioné, coincidió que fui a Cuerna y busqué a Alex y empecé a tomar fisioterapia con Ok. él. Este, mm, bueno, entonces después de esta lesión, como que todo el mundo me decía como, obviamente ya no vas a patinar, ¿no? Ya no tienes 20 años. Y es él, ya no tienes 20 años. Te O sea, era prendió. como si me dijera, o sea, como si me encendiera un fuego, ¿no? Teni- Tenía en ese momento 33, ahorita tengo Ok. 35. Entonces para mí fue como, pues ahora con más razón voy a Así de patinar. viejita como me ven, van a ver, me la van a pelar. Exacto. Incluyendo a Alex, ¿eh? Alex me decía que ya, que tranqui. Entonces, pues ya cuando me recuperé de la rodilla regresé a patinar y pues le seguí y ahora tengo una escuela de patines. Oye, quiero profundizar ahí. ¿Hiciste algo distinto o especial para fortalecer la rodilla y que pudieras seguir patinando? ¿O simplemente dijiste, voy a terminar mi rehabilitación y me voy a volver a poner los patines? O sí fuiste como muy deliberada en cuidar esa Pues, parte del cuerpo para que estuviera nuevamente fuerte? em, pues mis ejercicios que me dejó Ok, Alex, el fisio, y seguir entrenando, yo hago entrenamiento funcional. ok, Entonces, pues mantenerme fuerte. ok, Y sí o sea, me tardé, yo creo que como a lo mejor casi un año en que me dejara de doler completamente ok. con algunos movimientos o pues sí, Sí, con algunos con algunos movimientos. ejercicios. Este tema de que eres Ujú. coach de entrenamiento funcional, ¿te certificaste? ¿Tú solita fuiste creando tu fórmula? Eh, ¿Cómo te animaste a decir, oye, pues voy a empezar a dar clases? No me certifiqué. Yo, bueno, te digo, en pandemia empecé a entrenar en mi casa. Primero siguiendo muchas cuentas en Instagram y YouTube y haciendo rutinas así de, de Instagram. Y después empecé a entrenar con un amigo que se llama Jorge Moncada en Cuerna y él se volvió mi coach a Ok, distancia. Él a eso se ok. dedica. Entonces él te manda rutinas diarias y te da seguimiento y te acompaña, te ayuda, etcétera, a distancia. Entonces empecé con él y fue cuando me volví súper disciplinada y pues yo comparto, o sea, comparto en redes lo que hago, ¿no?
Y cuando me vine a Puerto, seguí con esos entrenamientos y muchas veces mis amigos o la gente me decía como, ay, yo veo que eres súper disciplinada, yo quiero entrenar contigo, no sé qué. Como que varias veces me dijeron y yo pues, les daba el avión, ¿no? Hasta que un día un amigo me dijo, o sea, me insistió mucho y me dijo, neta, yo sí quiero entrenar contigo. Y le dije, bueno, pero si sí, o sea, te pido compromiso y disciplina y ármate un grupito y pues entrenamos. Entonces empecé a ir a su casa a entrenarlo a él y a sus roomies. Y yo no estaba segura si me iba a gustar, porque para mí, te digo, mi hora de ejercicio era mi terapia, me ponía podcast o así, entonces no sabía si al abrirlo o compartirlo con otra gente iba como a perder ese valor. Y la verdad es que sí me gustó. Entonces dije como, pues esto está chingón, o Mm, sea, sí es algo que podría mm, hacer, ¿no? Y ahí se me quedó la espinita. Después un amigo abrió un gimnasio y me dijo, oye, ¿no quieres dar tus clases aquí? Y dije, ah, pues órale. mm, Y así mm, empecé. Pero la verdad es que no, pues no estudié nada de claro. eso. Pero eso te ayuda a recuperarte más rápido de la lesión de la rodilla, me imagino. Sí, sí, definitivamente. O sea, hacer ejercicio fue clave. Regresando a los patines, te metes madrazos bastante seguidos. O sea, a ver, el estrenón de la rodilla ahí está, ¿no? El otro día vi en Instagram que te aventaste de una bajada que dije, ¿qué le pasa? No sé si, a ver, igual la estoy cagando, pero creo que hasta de espaldas te aventaste. No, no sé, o sea, yo dije, ¿qué le pasa? O sea, no le tiene miedo al miedo, María José. O sea, ¿cómo le haces para seguir? O sea, porque realmente este tipo de deportes, Es- ojo, este tipo de deportes que a mí me llama la atención, cómo pues la gente está dispuesta al dolor. O sea, literalmente tienes que mentalmente decir, pues sí, me voy a caer y me va a doler si quiero aprender a hacerlo bien. No es como otros deportes como el fútbol, ¿no? Que te puede a lo mejor doler las piernas por una barrida, por correr mucho, o lo que sea, o el básquetbol, o el tenis, ¿no? O sea, es otra cosa. Este tema del skate, por ejemplo, es otro animal. ¿Cómo lidias con ese dolor y saber que te vas a seguir cayendo y te vas a partir pues, la madre seguidón para seguir mejorando? Pues es que no hay de otra. O sea, sí me da miedo. Obviamente me da miedo. En ese video que dices de la bajada, después subí un video que literal estoy temblando, a las manos me están temblando. Entonces, pues no es que no me dé miedo, sino como que entiendo, más bien hago conciencia de que si me dejo dominar por el miedo, no voy a alcanzar lo que yo quiero y no voy a volverme mejor. Entonces, si quiero mejorar, pues sí, me voy a caer, me va a doler, sí, me va a doler, pero no hay de otra. Es parte del proceso de aprendizaje. Y ahora que doy clases, se los digo todo el tiempo a mis alumnas, ¿no? Obviamente hay que conocer nuestros límites también y cuidarnos en la medida de lo posible, pero pues es que es como en la vida, o sea, el dolor es inevitable, pero el dolor te va a enseñar y el dolor te va a llevar a algo más grande. Justo te iba a preguntar si hacías la asociación con la vida, como una especie de metáfora, y me lo acabas de decir, ¿no? Es inevitable el dolor y hoy cuando das clases, ¿procuras también darle ese tipo de metáforas y herramientas a las personas para que también esa clase la apliquen en su vida cotidiana? No nada más en aprender a andar en patines. Sí, sí, total. Por ejemplo, con las niñas tengo 2 reglas. Una, que no me digan Miss, que me digan Majo o María José. Y la otra, no pueden decir no puedo. Ok. Pueden decir está difícil, me está costando trabajo, no sé, pero no las dejo decir no puedo. Entonces, em, Lleguemos ahí, lleguemos a... también aprendes, Dime, dime. perdón, también aprendes a caer, ¿eh? O sea, sí me doy mis putazos, pero también voy aprendiendo a cómo caerme a para no lastimarme tanto, digamos. Es que no me deja de sorprender, Majo. No me deja de sorprender porque, a ver, yo me considero un güey endurance, o sea, un güey que ha aguantado mucho dolor por largos periodos de tiempo en el deporte. Hablemos del deporte, ya no hablemos de la vida personal, que también ha sido muy dolorosa en mi caso en muchos sentidos, pero
pero en el deporte yo digo, puta, yo aguanto vara y he hecho triatlones y he hecho muchas cosas, pero golpearme, rasparme, abrirme la piel, como en tu caso lo he visto en redes sociales, yo digo, yo no puedo. O sea, no puedo, o sea, no puedo, después de meterme semejante madrazo, volverme a subir a los patines ese día o al siguiente. No puedo, o sea, como que siento que algo pasa en tu Sí puedes, no puedes decir no Es puedo. decir, tienes razón. Se me hace complicadísimo, se me hace súper complejo. em, Justo eso, decir, ¿cómo? O sea, creo que tu mindset es muy cabrón, ¿no? Y el de los que hacen ese tipo de cosas, con la patineta, con los patines, con bicis, o sea, todas las variedades de la comunidad skate. ¿Cuántas variedades de formas Pero de es que, patinar existen? Bueno, luego me contestas eso, pero dime qué piensas de lo que estaba diciendo. es que creo que también, o sea, la satisfacción de lograr algo después de que te diste esos putazos es mucho más grande. O sea, cuando te cuesta más trabajo lograr algo y lo logras, Sí, siento que la satisfacción es enorme, es mucho más grande que si te hubiera salido a la primera. Y yo, por ejemplo, cuando me caigo, a menos que sea una lesión que como la de la rodilla, que ya no podía ni caminar casi, siempre, siempre, siempre vuelvo a intentar lo que estaba haciendo. Porque si no me bloqueo y me quedo con sí, ese miedo y al día siguiente que regrese a patinar no lo voy a querer hacer porque, o sea, yo creo que neurológicamente sí pasa algo. sí. Hay un coach que no sé si has escuchado hablar de él en Cuernavaca, que se llama Ricardo González, que fue número uno del mundo en triatlón. Su esposa Maru, son unas bestias en el deporte, son buenísimos. También Maru fue elite en su momento. Y lo que te quiero decir es que la primera, segunda o tercera vez que salí a rodar bicicleta con ellos no son el típico entrenador que te van dando técnica y no es, vas a mi rueda y chíngale, ¿no? Y sálvese quien pueda. Y Ujú. me caí y recuerdo que inmediatamente en esas primeras rodadas se acerca Ricardo y me dice, párate de inmediato, súbete a la bicicleta, enderezó el manillar, que estaba todo doblado, y estaba empezando la ruta. O sea, yo de pendejo me caí, o sea, no sé, llevábamos 20 kilómetros y faltaban 80, güey. Entonces dije, no mames, me faltan 80, todo madreado, o sea, horrible, se me pegó el pues esta ropa de licra que utilizamos en el ciclismo se me pegó a la piel, güey, ¿no? O sea, imagínate que, long story short, termina la rodada, me dice, te voy a llevar a tu casa, pero antes pasamos a la farmacia a comprar un zacate, a comprar mertiolate, y el güey se metió a la regadera a tallarme las heridas, güey. No sabes el dolor que sentía. O sea, Ay, esa experiencia de vuélvete a subir y dale para adelante. Y al final te diría que me convertí en un gran ciclista. O sea, realmente fue de mis disciplinas más fuertes que tuve. Ahora sí, regresando al tema del patinaje, ¿cuántos tipos de disciplinas dentro del patinaje existen en esta comunidad de skate? Eh, hay varias, hay estilos. ¿Cómo lo definirías? sí, pues hay un buen, o sea, está skate normal, ¿no? La patineta. Luego dentro del skate está street y está bowl, entonces hay diferentes estilos. Luego está, por ejemplo, surf skate, que es uno de los proyectos con los que tengo el lugar es de surfskate, que es como una patineta mucho más fluida, que como que asemeja el movimiento del surf en Ok. la ola. Hay longboards, hay patines, hay patín del diablo, hay dentro de los patines hay patines en línea, hay patines en cuatro, hay por ejemplo, a mí me gusta hacer rampas, ¿no? Pero también hay roller dance, que es nada más en superficie plana, bailar en Mm, patines. Hay slalom, que es como estos que hacen como zigzag en conos y hacen un chorro de cosas súper locas. O sea, hay muchas, muchas formas y muchos estilos. Platícame de El Lugar, que me parece aparte el nombre más chingón que pudieron haber pensado. El Lugar. Dime más. El lugar, bueno, este,
El lugar es pues es un negocio con skate park y restaurante donde estamos varios proyectos. Está mi proyecto de patines, mi proyecto de entrenamiento funcional, uno de skate y uno de surf skate. Y aparte tenemos el restaurante. Entonces, Se ve fregón. eh, Háblame de cómo surgió la idea de abrir ese negocio. pues hace un año que yo ya estaba patinando, me di cuenta que aquí en Puerto pues hace falta una comunidad de patines. O sea, hay mucho skate, pero realmente no hay patines. Estaba esta chica que te digo, argentina, que patinaba muy chido, pero pues ella va y viene, realmente no vive de fijo aquí, viaja mucho. Y hay por ahí una que otra chica o güey patinando, pero realmente no hay un sentido de comunidad o sea, como en muchas otras ciudades, ¿no? Por ejemplo, en Ciudad de México es increíble, o sea, tú Uy, vas a skate parks y hay un buen de gente patinando y haces amigos y haces grupito y entonces como que jalas con ellos y aprendes y así. Y entonces aquí a mí me costaba mucho trabajo mejorar porque no tenía con quién jalar. Entonces, pues yo literal era meterme a ver videos y en YouTube y a ver qué saco, sí. ¿no? Pero pues es muy diferente a cuando tomas clases o cuando te acompañas con una comunidad. Entonces yo quería como que empezar esto, ¿no? Y se me empezó a meter en la cabeza el abrir una escuela de patines. Pero pues obviamente me llegaban todas estas inseguridades de, a ver, ¿tú qué? O sea, tú apenas estás Sí. empezando, ¿tú qué vas a enseñar? Y aparte, no sé, como que aventurarme a abrir un negocio yo sola, me iba a comer la renta, o sea, como que todas estas cosas que me frenaban. Y este, cuando por fin, es muy chistoso porque de verdad, cuando te decides hacer las cosas, yo sí creo que el universo de alguna forma te ayuda o te pone las oportunidades para que las tomes. Entonces, cuando me decidí así de ya, voy a empezar, o sea, no sé si lo voy a hacer, pero por lo menos ya voy a empezar a bajar ideas y a buscar, a explorar, ¿no? Conocí a Uli, este, Uli me conectó con Misa y Lau, que son mis otros dos socios que tienen el proyecto de Surf Skate y de Skate. Y platicando con ellos, resulta que ellos ya también querían, ellos ya tenían su proyecto, pero no tenían un espacio físico, sino que daban clases en canchas, en la calle, en el boneyard y así. Entonces ellos ya querían tener su propio espacio y empezamos a platicar y pues como que parecía que nuestros proyectos y nuestras ideas se alineaban y así empezó. O sea, empezamos a reunirnos y a darle forma y de ahí nació el lugar. Tengo la sospecha, altamente sospechoso, quién le metió estructura a la situación. A mí me parece que el lugar empezó con un Excel, o por ahí a lo mejor hay un Excel que ha hecho un buen trabajo. Confírmame o estoy equivocado, Majo. No, claro que hay Claro que Excelis. Excel es atrás del Claro, lugar. por Este, supuesto. ¿Quién encontró el lugar? O sea, no el nombre del lugar, sino quién encontró realmente el sitio. Porque por ahí vi un video que realmente, puta, yo creo que una persona sin visión, ojo, entra ahí y dice, puta, esto está cayendo, güey. O sea, aquí, ¿cuál negocio ni qué nada? Sí. Eh, pues mira, estábamos viendo otro terreno que estábamos como un poquito aferrados de que fuera ahí, porque nos gustaba mucho la ubicación y porque como que ya nos estábamos imaginando ahí, ya estábamos hablando con una... Era un terreno nada más, no había nada, había que construir desde cero. Y por X o Y no fluía, o sea, no fluía con los dueños, al final resultó que el terreno tenía temas legales, y entonces como que nos atorábamos y no fluía. Y un día estábamos en una junta con el equipo y Uli dijo como, ay, pues pasé por la carretera y vi un letrero de se renta en un lugar que antes eran unas playudas. Y mucha gente nos han dicho que de ahí ha habido un buen de negocios y como que ninguno Mm, pega, los terminan quitando. Entonces fuimos a ver, o sea, estábamos en nuestra junta y dijimos, pues vamos una vez a verlo. Entonces fuimos los cuatro y sí, el lugar estaba pues abandonadísimo, cayéndose algunas cosas, lleno de cascajo, o sea, mal, ¿no? Pero como que sí logramos visualizar ahí sí, el, el lugar y al contrario del otro terreno, en este todo se dio muy sí. fácil.
Entonces también eso he aprendido, como que a fluir. O sea, cuando las cosas no se están dando, suéltalas, porque por algo. Me encanta eso. Me encanta. Y también me encanta verlos metiendo las manos. O sea, también me encanta por ahí, no sé si una de tus socias hizo un video de decir, o sea, el esfuerzo que ha representado poner a tono el lugar, ya lo digo como se llama comercialmente ahorita, el lugar. O sea, desde siempre fue Mm. esa idea de lo vamos a hacer con nuestras propias manos. Pues mira, ahí también tiene que ver el presupuesto. La neta. O sea, sí, muy bonito construirlo tú, pero la realidad es que no había lana. Qué bueno que eres totalmente honesta, porque Este, puedes irte por la avenida de no, es que decidimos hacerlo con nuestras manos y partirnos el lomo y pintarlo y la chingada, pero también es una madrina hacer eso, güey. sí. O sea, mira, la verdad sí son las 2 cosas. A mí me encanta o sea, hacer las cosas con mis manos, porque creo que sí le da otro significado totalmente. Pero pues sí, tienen que ver las 2 cosas. O sea, la verdad es que ya estábamos rebasando el presupuesto que teníamos inicialmente y pues era ahorrarnos en lo que pudiéramos. Pero ha sido un proceso súper chido. O sea, a mí me ha encantado ponerme a pintar, he aprendido un buen también, o sea, he aprendido hasta de Claro, albañilería, ¿no? Entonces, claro, cuando lo ves terminado, es como, no manches, o sea, literalmente yo construí, claro. o bueno, yo ayudé a construir esa rampa, ¿no? O yo puse tal Sí. cosa, o yo pinté tal pared, entonces sí le da otro ¿Cuándo significado. inauguraron oficialmente? Porque no sé si hubo un soft landing o un soft opening antes. Ajá. Hicimos una preapertura en diciembre, el 7 de diciembre, para abrir el restaurante y ya estábamos dando clases, pero inauguración oficial apenas el viernes que acaba de pasar, el 28 de Apenas, febrero. wow, toda la banda Apenas, que apenas. llega a ir a Puerto Escondido no se pierda ir a El Lugar, qué chingón nombre, El Lugar. Ojalá algún día Sí. tenga la oportunidad de ir a conocerlo. Platícame del poder de la manifestación y de los psicodélicos. Ahorita que manifestaron un lugar, literal, un negocio nuevo, ¿no? Fue alguien se le ocurrió, se unieron las mentes, vamos a hacerlo, ¡pum! Ahí está, lo manifestaron. ¿Qué otras cosas has manifestado en tu vida y si tienen o no relación con los psicodélicos? Sí tiene relación. Creo que con los psicodélicos, mm, he aprendido que todo está conectado, todo está conectado y que nada es casualidad, que todo tiene, pues, que todo pasa por algo y que somos muy poderosos, o sea, que realmente tenemos la capacidad y el poder de crear las vidas que queremos vivir. Em, que a veces nada más es cuestión de creértela. Entonces, pues sí, en ejemplos como lo del lugar, se me ha hecho súper claro. Mm. Eh, Larga vida al lugar, larga vida. Pero también déjame Gracias. preguntarte, ¿alguna vez has sentido ganas de rendirte en algo importante para ti? Sí, ¿Cómo qué? sí, sí. A ver. Ay, no se me ocurre nada. Bueno, dijiste que sí, a lo mejor no lo tienes muy fresco, pero fuiste honesta también, obviamente palomita para Majo, dijiste Sí, que sí me ha querido rendir en algo, a lo mejor no tienes a la mano ahorita, pero luego parece, ¿no? Que yo creo que muchas veces la ilusión de una red social, la ilusión de un podcast, la ilusión de una historia, decir, no, puta, pues ya lo logró, lo consiguió y ha manifestado cosas muy chingonas. Sí, pero también he querido rendirme un friego de veces, incluido a lo mejor el propio lugar. O sea, este negocio a lo mejor de repente lo pospusieron, ¿no? Dijeron,
híjole, ay, mejor vamos a esperarnos un ratito más y lo abrimos en 1, 2, 3 meses y llega la duda, pero la duda es cabrona porque la Ujú. duda puede traer disfrazado el miedo, ¿no? El Sí, procrastinar, ¿no? El dejarlo para después puede estarse colando ahí emociones negativas. Entonces, también lo has vivido, Majo, es lo que me queda muy claro. sí. Fíjate que, ¿quieres decir algo? No, bueno, justo iba a decir eso, o sea, que en todo en todo este camino de emprender con el lugar, bueno, algo que no Ajá. dije cuando hablábamos del miedo, a mí me daba pavor emprender, o sea, Ok. no sé por qué, desde hace muchos años he tenido ideas de así, pero como que no me atrevía. Y en todo este camino del emprendimiento, pues obviamente también hemos tenido un buen de retos y como dices, a veces te entra la duda de si estamos listos o no, si ya la cagaste o no, si a lo mejor era muy pronto, si ya, o sea, en qué me metí, Eh, ¿no? Entonces, sí ha sido eh, duro. eh. Uno, o sea, como que desde fuera se ve la parte chida y los resultados, pero pues atrás también pasan muchas cosas. A mí me parece que la mejor medicina para el emprendimiento es hacerlo. Nunca va a ser el momento perfecto. Está el clásico parálisis por análisis. A todo mundo, a mi manera de ver las cosas, pues le da miedo emprender, ¿no? El pinche síndrome del impostor, como decías, puta, ¿yo qué voy a enseñar? Puta, ¿yo qué voy a emprender? Jamás he emprendido, o jamás he dado clases, o no tengo este diploma, o no he estudiado para esto, o sea, qué sé yo, miles de pendejadas que cruzan por nuestra mente y que muchas veces nos impiden en emprender de algo que la intestino te dice es por ahí, que muchas veces no sabes ni por qué, pero aunque no lo puedas articular, ¿no? Esta intuición te dice, dale, es por ahí, güey, inténtalo, ¿no? ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues a lo Ujú. mejor pues, que no dure 50 años el lugar, pero un chingo de aprendizajes se van a llevar bajo el brazo, un chingo de alegrías se están creando ahorita y tienen bien poquito, ¿no? Y está poca madre, Majo, te felicito. Bien hecho, buen trabajo. Voy a ir cerrando la conversación con preguntas rápidas. Y la primera pregunta rápida le damos chance a la inteligencia artificial. A ver qué pedo, a ver qué Ay, te Dios. pregunta la inteligencia artificial, pero tú tienes la oportunidad de darle una instrucción al ChatGPT para ver qué pregunta te arroja. Entonces tú tienes que decirme dos cosas. Primero, ¿con qué estilo quieres que te pregunte? El estilo de alguien que admires, algún deportista, eh, alguna especie de... Tiene que ser figura pública porque si no, ChatGPT, pues, si le pides que te entreviste con el estilo de tu vecino, pues está cabrón, pero alguien que tú digas, este escritor, ¿no? Este entrevistador, no importa qué país, escoge el estilo y sobre qué tema, ¿no? Sobre el deporte, sobre la naturaleza, sobre los psicodélicos, lo que tú quieras. Ay, Dios. Eh, a ver, tengo que escoger una persona y el tema, Si el estilo, tienes que escoger el estilo. pero el estilo viene con una persona. O sea, dime el estilo de, no sé, un deportista que te guste, el estilo de tal nadador o el estilo de tal, se me olvidó el nombre de este patinador súper famoso, este skater, ¿no? Que es mega ultra famoso, gringo, creo, este, de un escritor, el estilo de García Márquez y sobre qué tema. ¿Me explico? Ajá. Eh, Un cantante, un cantante, te gusta un grupo de rock, te gusta la música clásica, te gusta Claudia Sheinbaum, este, no sé, el presidente municipal de Puerto Escondido. Eh, a ver, con el estilo de... ¡Ah! Es que se me olvidó su O nombre. de, puede ser si quieres, si no te tienes un nombre a la mano, puede ser
sobre el estilo de un escritor de novelas, o el escritor de emprendimiento, o un cantante de ópera, o con el estilo de un deportista de alto rendimiento. ¿Me explico? A lo mejor no tienes un nombre Ok. propio. Mm, A ver, con el estilo de un deportista Ok. olímpico que me pregunte o hable sobre eh, la perseverancia. A ver, ya puse el prompt. ¿Qué te va, Imajo? María José, en el mundo del deporte de alto rendimiento, la diferencia entre un campeón y el resto no es el talento, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. Como skater, emprendedora y coach, ¿cuál ha sido tu mayor golpe y qué hiciste para seguir adelante cuando todo parecía en contra? Como emprendedora, coach y qué, Sí, patinadora. A ver, ¿me la puedes volver a leer? claro, ahí te va. Dice, María José, en el mundo del deporte de alto rendimiento, la diferencia entre un campeón y el resto no es el talento, sino la capacidad de levantarse después de cada caída. Como skater, emprendedora y coach, ¿cuál ha sido tu mayor golpe y qué hiciste para seguir adelante cuando todo parecía en contra? Es decir, no tienes que responder como skater y luego como emprendedora y luego como coach, sino te describe así como un todo, ¿no? O sea, Mm, yo creo que a lo mejor no tiene tanto que ver directamente, pero yo siento que en un punto de mi vida perdí mi la confianza en mí misma mm, y bajó mucho mi autoestima y como que dejé de creer en mí, en mi poder. Y recuperarlo me tomó, o sea, fue un camino difícil de mucha terapia mm, y de reconectar conmigo misma, de conocerme mejor, bueno, sí, de estar sola y buscar mi independencia y mi libertad que tanto o sea, que tanto eh, deseaba. Este, y pues eso, eh, creérmela. Cuando, cuando empecé a pensar en esto de la escuela de patines, o sea, cuando lo platicaba con personas, todo el mundo me decía así como, güey, vas, o sea, vas, tienes todo para que te salga bien. Pero yo no me la creía, no me la sí, creía. Pero fue un proceso de años, yo creo. sí, Más allá, desde antes desde que yo empezara a patinar, ¿sabes? ok, De hecho, viene de mucho más atrás. ok. Estás hablando de, ¿qué te gusta? Fácil, 4 o 5 años. Sí. Cuando viví en Australia y corté mi última relación. Ya, Ahí como que me vine ya. para abajo. ¿Qué sentiste cuando nadaste con el tiburón ballena en Holbox? Increíble. Es una locura, ¿no? Eran como 100 tiburón Uf, ballena. ¿100? ¿De plano tanto? Sí. O sea, sí, fue un día espectacular que hasta los guías nos decían así como, esto es fuera de serie. Qué locura, ¿no? Estar allá abajo del agua viendo ese animalón. Sí. ¿Cuál es tu prioridad en 2025? Em, mi, mi prioridad soy yo, pero viene de la mano mi proyecto. El lugar. Quiero el lugar, el lugar y dentro del lugar mis proyectos de roller y de funcional. Quiero, quiero que despeguen y quiero
no sé, como que pienso en los patines, por ejemplo, y yo sé que todo pasa cuando tiene que pasar y en los tiempos que tienen que pasar, pero luego pienso como, me hubiera encantado de chiquita haber descubierto los patines, Mm, ¿sabes? sí, Entonces, si yo puedo crear esa sí. oportunidad para otros niños aquí en Puerto, con eso para mí ya es mi granito de arena en la comunidad. Pues ahí lo tienen, público inteligente y conocedor. María José Gómez Saldívar. Eres una genia resiliente y apasionada. ¿Quieres compartir tus redes, algún dato de contacto? Sí, bueno, mi Instagram personal es María José-PZ y el del lugar es el lugar PXM. Y ahí pueden encontrar los de los ¿Por qué es proyectos. PXM? Así se abrevia Puerto Ah, Escondido. ok. El ignorante de Braulio. El, si ves en los Ya. vuelos, ves que los Sí, sí, destinos sí, los sí, ponen sí, en sí, tres sí. letras, es PXM. Algo que quieras gritarle al mundo. Eh, que se atrevan a hacer las cosas. Prohibido decir no puedo. Prohibido. Prohibido decir no puedo. Empezando por mí, carajo. Qué mal me vi. ¿Quieres decir algo más? Nada, muchas gracias por la invitación. Super Majo. Bien. Hasta el siguiente episodio. Chao, chao. Súper. Chao.